Hola, Dios te bendiga más, mi hermano y mi amigo. En este video que estamos subiendo, primeramente quiero agradecer a todas aquellas personas que de una u otra manera han hecho una donación, una ofrenda, para que el proyecto del libro que les he venido anunciando se publique lo más pronto. Estamos orando al Señor para eso. Y también quiero decirte de que puedes suscribirte a este canal dándole clic a la palabra suscribirse y a la campanita para que te estén notificando de los futuros temas que vamos a estar subiendo. Muy bien, de esta manera vamos a entrar al tema que vamos a estar desarrollando en este día, los eventos en el día del Señor. En la palabra de Dios encontramos la expresión el día del Señor, principalmente en el Antiguo Testamento, y cuando aparece describe varios eventos que se van a llevar a cabo en ese día. Y ya en el Nuevo Testamento se nos termina de aclarar ese término del día del Señor. Debo decir que el día del Señor no se refiere a un día de 24 horas, sino el día donde el Señor intervendrá directamente con varios acontecimientos escatológicos para cumplir toda visión profética determinada en este siglo que conocemos y entrar en la eternidad a gozarnos con Él. La Biblia hace mucha mención de ese día, por lo cual debemos de entender el evento que nos narra, dependiendo del contexto. Ese día habla de varios eventos cronológicos que inician, número uno, con el arrepentimiento de la iglesia, sigue con los juicios de Dios derramados sobre la tierra, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el milenio, el gran juicio del trono blanco y el día que el Señor hace cielos nuevos y tierra nueva. En síntesis, es el día donde el Señor va a intervenir directamente para cumplir su profecía final y entrar en la vida eterna. A continuación explicaré cada uno de estos eventos que incluye el día del Señor. El apóstol Pablo fue el fundador de la iglesia en Tesalónica, y mientras estuvo allí les enseñó sobre el día del Señor y los diferentes acontecimientos que incluye. Esto lo sabemos porque les dice cuando les envía su segunda carta, recordándoles que él ya les había hablado de esto. Y los hermanos tesalonicenses estaban muy consternados, temerosos por la persecución que se había desatado en aquellos tiempos por parte de los adversarios del Evangelio. Y no solo era una persecución de cárcel, sino de martirio. Así que algunos habían muerto y ellos creían que ya estaban en el periodo de la gran tribulación, por lo cual el apóstol les escribe en su primera carta para darles consuelo y esperanza, qué era lo que iba a pasar acerca de los que habían muerto. Y en su segunda carta les recuerda que él ya les había enseñado acerca de los tiempos y les advierte que no se dejen engañar ni confundir con respecto a la cronología de los eventos proféticos del día del Señor. Y que ese día no había comenzado porque era necesario que se dieran dos acontecimientos previos que darían paso al inicio de ese día. El primero era la apostasía y el segundo no lo detalla porque ya él se los había explicado, pero da a entender que hay algo que está deteniendo que ese día se manifieste, en donde se va a manifestar también durante ese día del Señor el hombre de pecado, lo que el apóstol Juan llama el anticristo. Y el apóstol lo llama el hombre de pecado, hijo de perdición, y es eso lo que leemos en su carta, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos del 2 al 3. Dice así, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Muy bien, como el primer acontecimiento que va a suceder en este día del Señor, vamos a hablar de el arrebatamiento, porque el día del Señor inicia con este evento que lo identifica Pablo en el Nuevo Testamento como el día de Cristo. Pero continúa el apóstol Pablo en este pasaje de segunda de Tesalonicenses hablando acerca del día del Señor y qué es lo que lo está deteniendo. Por eso
les escribe en su segunda carta, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 6 y 7. Dice así: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Está hablando del día del Señor, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y obviamente, en este día del Señor también está incluyendo al anticristo. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Todo el que ha estudiado la Biblia honestamente y con diligencia sabe que cuando el apóstol dice que hay algo que está deteniendo para que se manifieste el día del Señor, y aunque algunos escatólogos tienen diferentes deducciones sobre ese alguien, y algunos dicen que es el Espíritu Santo el freno que está deteniendo, pero que un día va a ser quitado de en medio. Pero yo les digo, mis amigos y mis hermanos, que cuando estudiamos bien la escatología, nos damos cuenta que en el último tiempo se van a salvar multitudes incontables. Y esa es la obra del Espíritu Santo, así que yo no creo que sea el Espíritu Santo el que va a ser quitado de en medio. Yo me inclino a pensar que el único que puede detener que se manifieste el día del Señor y en ese día el anticristo, lógicamente o obviamente por la palabra, es Dios, que puso un freno, pero que va a quitarlo de en medio. Y para mí, ese freno es el cuerpo de Cristo, la iglesia, la que va a ser quitada de esta tierra para que dé inicio ese día del Señor. Por eso creo que cuando la iglesia sea arrebatada, dará inicio ese día. El apóstol Pablo le escribe a los corintios y les exhorta a permanecer irreprensibles hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, o el día cuando Él venga y nosotros seamos arrebatados y estemos con Él para siempre. En su primera carta a los corintios les dice en 1 de Corintios capítulo 1, versos 7 y 8, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El arrebatamiento se conoce en la Biblia también como el día de Jesucristo, según Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido, dice el apóstol, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También en la misma carta a los Filipenses, el apóstol usa el término el día de Cristo para hablar de ese día cuando nos reunamos con Él. Leemos en la carta que envió a los Filipenses en el capítulo 2, verso 16, dice así: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Jesús, en su sermón escatológico, habló de ese día que incluye el arrebatamiento, según Mateo capítulo 24, verso del 36 al 41. Dijo así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Así es que el primer acontecimiento que va a suceder para dar inicio a el día del Señor es el arrebatamiento. En segundo lugar, el día del Señor incluye la semana de la gran tribulación o la semana 70 de Daniel, donde se desatan los juicios de Dios sobre la tierra, lo que se le llama el día de su ira. Sí, mi amigo y mi hermano, vienen los juicios de Dios. Y yo lo comparo como un catalejo que incluye 7 sellos. Y al quitar los sellos salen 7 trompetas de juicio. Y de estas 7 trompetas salen las 7 copas de la ira. Pero esto es simultáneo, son los mismos juicios, solamente que enfocados de diferente perspectiva y con más detalles el uno del otro. En el Antiguo Testamento se habla mucho de ese día de ira,
destrucción y castigo, y es un día de venganza sobre la tierra y sobre los pecadores rebeldes que han hecho daño, y los describe como un día grande y espantoso, día de tinieblas y de oscuridad. Esto lo leemos en Isaías capítulo 13, verso del 9 al 11. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de lo fuerte. También el profeta Malaquías lo llama el día ardiente como un horno, hablando que es un día de juicio, según el libro del profeta Malaquías capítulo 4, versos del 1 al 3. Dice así: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, alabado sea el Señor, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. También el profeta Malaquías dice que la gente que se guarda para Dios, escuche bien mi hermano, la gente que se guarda para Dios, que Él los va a guardar de ese día. Pero los impíos sí van a pasar por la parte del juicio en el día del Señor. Leemos en Malaquías capítulo 3, versos del 13 al 18. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de la memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Así de claro es. Si quieres evitar pasar por ese día, debes de buscar a Dios, amar a Dios y buscar su justicia. El apóstol Pablo les escribe a los tesalonicenses de ese día del Señor que vendrá sobre la humanidad. Y habla de ese día que cuando el mundo diga paz y seguridad, entonces vendrán los juicios de Dios sobre la tierra. Eso lo leemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso del 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, escuche bien esto, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. También ese día lo identifica Juan el apóstol en el libro de Apocalipsis como el gran día de su ira, según Apocalipsis capítulo 6, verso 17. Dice así: y los reyes de la tierra,
Y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Sí, así es. Así es que como tercer punto o tercer acontecimiento que va a entrar en el día del Señor o está incluido en el día del Señor, es la segunda venida de Cristo a esta tierra con todos sus santos. Por eso es que hay que analizar bien el contexto. Hay veces la venida de Cristo se refiere al arrebatamiento y hay veces la venida de Cristo o el día del Señor se refiere a la segunda venida de Cristo e incluye parte de los juicios. Los encontramos registrados en Hechos capítulo 2, versos 19 y 20. Dice la palabra del Señor: y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, y sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Así es, también nos exhorta a permanecer irreprensibles en santidad, el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el cual afirma el apóstol Pablo que Jesús vendrá con la iglesia en lo que llamamos su venida. Dice en primera de Tesalonicenses capítulo 3, versos 12 y 13, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Muy bien, también como cuarto acontecimiento del día del Señor incluye el establecimiento del reino mesiánico o el reino universal de nuestro Señor Jesucristo, visible, que va a ser sobre esta tierra. La Biblia lo llama el milenio, el cual es un tiempo de 1000 años donde nuestro Señor Jesucristo estará reinando sobre la tierra con su iglesia, sobre la gente que se convirtió en la gran tribulación, incluyendo al pueblo de Israel, según Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 10. Usted lo puede buscar después en su Biblia, pero quiero darle otra referencia. Los profetas hablaron de ese día del Señor cuando la tierra estuviera en paz, en reposo. Es un día del reino universal de nuestro Señor Jesucristo. Porque algunos dicen que el milenio solo aparece en Apocalipsis, pero no, viene desde el Antiguo Testamento. Y usted lo encuentra en Isaías capítulo 2, en Isaías capítulo 11, en Isaías capítulo 65 y 66, en el Salmo 2, lo encuentra en el Salmo 72, y ahí pudiera seguirle dando referencias en los profetas menores que hablan del día del Señor, donde lo contextualiza con el milenio. Pero vamos a leer Isaías 14, verso del 1 al 3. Dice así: porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo, de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. O sea que esto no se ha cumplido, mi amigo y mi hermano. El pueblo de Israel va a retornar a su tierra y al final de los tiempos Dios tiene un plan con ellos, como lo tiene con todo el mundo, pero específicamente al elegirlos tiene un plan al final de salvarlos y que en el milenio tengan un papel protagonístico. En este milenio, el profeta Amós le habla al pueblo de Israel en el día en que Jehová levantará el tabernáculo de David, refiriéndose a la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Además les dice que Él los traerá del cautiverio y que los plantaría en su tierra y que nunca más serían arrancados de su tierra. Y esto no ha sucedido. Israel ha tenido diásporas, ha tenido exilios, ha tenido cautiverios hasta el día de hoy, pero
Dice la palabra del Señor que llegará al fin de los tiempos y nunca más saldrían de su tierra. Y esto no se ha cumplido. Hay muchos judíos que todavía tienen que regresar a su tierra. Eso ya lo expongo en el Aliyá, en otro pasaje que lo he titulado El regreso de Israel a su tierra. Pero vamos a leer en Amós capítulo 9, versículo 11 al 15. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, esto refiriéndose a la presencia de Cristo, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará el segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Ponga atención a esto, qué tremendo. Y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más, dice, nunca más, serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, el Dios tuyo. Muy bien, de esta manera pasamos al quinto acontecimiento que incluye también en el día del Señor el juicio del trono blanco. Dice, donde serán juzgados todos aquellos que rechazaron al Señor Jesucristo y su obra redentora. Se le llama también el día del juicio, el día del Señor, el gran día del trono blanco. Primera de Corintios capítulo 5, verso 5. Dice el apóstol Pablo hablando de un juicio que hizo sobre una persona que andaba en pecados inmorales en medio de la iglesia. Al final dice, llega a la conclusión diciendo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Está hablando de ese día del juicio, que esa persona sea excomulgado de la iglesia para que aprenda, tal vez se arrepienta y vuelva a los caminos del Señor y sea salvo en el día del Señor Jesús o el día del juicio. También dice el apóstol Pedro, hablando del juicio final, el cual llama el día del juicio, en 2 de Pedro capítulo 2 verso 9, dice así, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Este juicio es el gran juicio del trono blanco, donde comparecerán todos los seres humanos que no estaban inscritos en el libro de la vida. Está en Apocalipsis capítulo 20, verso del 11 al 15. Lo leo de la siguiente manera. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así es que el día del juicio del gran trono blanco es parte del día del Señor, y como acontecimiento sexto, el día del Señor incluye el que nuestro Dios hace cielos nuevos y tierra nueva. Ese día también lo llama el día de Dios, el apóstol Pedro, en los cuales todo esto que vemos ahora va a pasar y todo esto será nuevo. En 2 de Pedro capítulo 3 verso del 10 al 13 dice de la siguiente manera, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, mi amigo y mi hermano,
Usted y yo que estamos buscando al Señor, dice aquí, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, alabado sea el Señor, en los cuales mora la justicia. Así que está claro que el día del Señor inicia después del arrebatamiento, termina donde Dios hace cielos nuevos y tierra nueva. Dependiendo del contexto donde se use esta expresión, habla de los diferentes eventos. Los enumero a continuación antes de terminar para que le queden claros. Número 1, el arrebatamiento es el que abre, da inicio para que el día del Señor se manifieste. Número 2, el gran día de los juicios de Dios derramados sobre la tierra o la semana de la gran tribulación. Número 3, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Número 4, el milenio. Número 5, el gran juicio del trono blanco. Y número 6, el día que el Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Así es que mi hermano y mi amigo, ha sido un gusto presentarle esto. Yo sé que el tema ha sido corto, pero espero que te haya quedado bien claro lo que es el día del Señor y los eventos que incluye. Le he hablado desde el canal La Pura Verdad, José Amador. Que Dios te bendiga más.